Cuando examinamos los escritos del espíritu de profecía, descubrimos que Elena G. de White solamente hizo 3 comentarios sobre Daniel capítulo 11. Hubiéramos querido que la hermana White hubiese hablado más sobre Daniel 11, pero solamente tiene ella 3 citas en las 100,000 y algo de páginas que escribió, donde ella menciona el capítulo 11 de Daniel. Para comenzar, quiero leerles esas 3 citas. Y luego entonces después vamos a ir a la Sagrada Escritura para comparar lo que dice la Biblia con lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita es de naturaleza general. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 112. Testimonios para los Ministros, página 112. Y ni siquiera menciona ahí Daniel 11, pero se sabe que está hablando de Daniel 11, ya les voy a explicar por qué. Dice ella lo siguiente: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Para cuándo es el mensaje de Daniel? Para estos postreros días. Y ahora escuchen. Las visiones que recibió en las riberas del Ulai, un río. ¿Saben cuál capítulo de Daniel recibió Daniel al lado del Ulai? El capítulo 8. Dice: las visiones que recibió en las riberas del Ulai, Daniel 8, y el Idekel. ¿Qué visión recibió al lado del Idekel? Daniel 11. Las visiones que recibió en las riberas del Ulai, que es Daniel 8, y el Idekel, Daniel 11, los grandes ríos de Sinar, escuchen ahora, están ahora en el proceso de cumplirse. ¿Cuáles profecías están en el proceso de cumplirse? ¿Cuáles? Daniel 8 y Daniel 11. Dice, están ahora en el proceso de cumplimiento o de cumplirse. Y pronto todos los eventos predichos se habrán cumplido. Primer punto que quiero que notemos en nuestro estudio es que las profecías de Daniel 8 y Daniel 11 están ahora en el proceso de cumplirse. Pero ahora mi pregunta es esta: ¿en qué parte de Daniel 11 estamos en ese proceso de cumplimiento? ¿Será que está en el proceso de cumplirse la primera parte del capítulo 11? ¿La mitad? ¿Vamos por la mitad de Daniel 11? ¿O será que estamos ya en las escenas finales de Daniel 11? La cita no lo dice. Sencillamente dice que Daniel 8 y Daniel 11 están en el proceso de cumplirse, pero no sabemos a dónde estamos en el proceso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Será que Daniel 8 y 11 están empezando a cumplirse? ¿O será que ya va por la mitad de los capítulos? ¿O será que ya va por los eventos del final de los capítulos? En esta cita, Elena G. de White no dice a dónde estamos en el proceso del cumplimiento. Sencillamente ella dice que estas profecías están en el proceso de cumplirse. Esa es la primera cita. General, porque ni siquiera menciona Daniel 11, pero como menciona la visión al lado del Idekel, sabemos que está hablando de Daniel 11. Ahora quiero leer la segunda cita. Se encuentra en el tomo 9 de los Testimonios, página 14. 9 Testimonios, página 14. Esta nos va a ayudar un poquito más.
El mundo está agitado con el espíritu de guerra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Y pronto las escenas de angustia que se describen en las profecías ocurrirán. ¿A dónde estamos en el proceso del cumplimiento de Daniel 11? Según esta cita, ¿a dónde estamos? ¿Está comenzando a cumplirse? ¿Vamos por la mitad del capítulo o vamos ya al final del capítulo? Al final. Porque nuevamente dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Si casi se ha cumplido por completo, ¿dónde debemos estar? En el proceso, al puro final del capítulo. Daniel 8 también estamos al final del capítulo. Sí, porque según ellas son profecías ¿qué? Paralelas. Ahora, hay una sola cita de la hermana White a donde ella en realidad cita versículos de Daniel 11. Ustedes notan aquí que ella sencillamente la primera cita indirectamente se refiere a Daniel 11 diciendo la visión al lado del Hidekel. En la segunda cita dice Daniel 11, pero no cita ningún versículo. No menciona ningún versículo. Hay una sola cita en las más de 100,000 páginas de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11. Y esa cita lamentablemente no está, hasta donde yo sepa, en ninguna fuente en español. Hace unos años el Centro White publicó unos 20 tomos gruesos de material que previamente no se había publicado, escrito por Elena G. de White. Y en el tomo 13 de ese material que fue publicado, que no se había publicado antes, en el tomo 13, en la página 394, encontramos esa cita de Elena White, donde ella en realidad cita versículos de Daniel 11. Los versículos que ella cita son del 30 al 36. Daniel 11, 30 al 36. En realidad ella pone esos versículos en el comentario que les voy a leer ahora. Dice lo siguiente: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. Y esto parece ser la misma cita anterior, pero no es la misma porque tiene algunas variaciones. Dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Y ahora escuchen, muy importante esto. Mucha de la historia que ha ocurrido, en cumplimiento de esta profecía, se repetirá. ¿Están captando lo que ella está diciendo? Mucha de la historia del pasado que ha ocurrido en cumplimiento de Daniel 11 se va a ¿qué? A repetir. Ahora uno se pregunta, ¿cuál parte de la historia de Daniel 11 se va a repetir? Le gustaría a uno saber qué parte, qué porción. Dice nuevamente, mucho de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir, se va a repetir la historia. Lo que pasó en la historia va a ocurrir otra vez en el futuro. ¿Y qué parte de Daniel 11 se va a cumplir de nuevo la historia? Dice ella luego, en el versículo 30, se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá
con los que abandonen el santo pacto. Ese es el versículo 30 que ella está citando. Y luego, no los voy a leer, luego ella cita el versículo 31 al 36. Es decir, está citando el versículo 30 al 36 y luego concluye la cita diciendo esto: escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. ¿Captaron lo que está diciendo? Escenas semejantes a las que se describen en estos versículos, versículo 30 al 36, ocurrirán. Entonces yo pregunto, ¿estos versículos ya se cumplieron en el pasado? ¿Sí? Claro que sí. Porque dice, escenas semejantes a estas ocurrirán. Pues si no han ocurrido, ¿cómo es que van a ocurrir de nuevo en forma semejante? Es decir, estos versículos en el pasado ya tuvieron un cumplimiento histórico. Y ella dice que lo que describen estos versículos, las escenas que cumplieron estos versículos, que se van a cumplir en el futuro y van a ser semejantes. Así que yo les pregunto, ¿cuál porción de Daniel 11, según Elena G. de White, ya se cumplió en el pasado y se va a repetir las escenas en el futuro? ¿Qué porción? Por lo menos Daniel 11 y los versículos ¿qué? 30 al 36. Es decir, el versículo 30 al 36 esos versículos tuvieron un ¿qué? Cumplimiento cuando ella escribió. Pero lo que pasó en esos versículos, históricamente, ¿qué va a suceder? Se van a repetir escenas semejantes, no idéntico, no se va a repetir igualito, sino escenas semejantes a esas se van a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Ahora, lamentablemente, Elena G. de White no tiene ni un solo versículo, no cita ni un solo versículo de los versículos 40 al 45, que son los que especialmente le interesa a la iglesia adventista. Los últimos versículos del capítulo 11, la hermana White no cita esos versículos ni una sola vez. Y es más, ni siquiera Elena de White usa el lenguaje de esos versículos. Ni una palabra de esos versículos usa la hermana Elena de White en sus escritos. Y por lo tanto la gente dice, la hermana White no tenía nada que decir en cuanto a los versículos 40 al 45. Porque fíjense, no cita los versículos, ni tampoco usa el lenguaje, ni siquiera usa las palabras. Por lo tanto, si la hermana White no cita los versículos, ni usa las palabras, quiere decir que Elena de White no tuvo nada que decir de esos versículos. Yo creo que los que creen de esta forma están cometiendo un grave error. Porque Elena G. de White tuvo mucho que decir de estos versículos. Aunque no cita los versículos ni usa el lenguaje, tenía mucho que decir de ellos. Y eso es lo que yo les voy a comprobar en esta tarde. Ahora, permítanme explicarles cómo vamos a proceder en nuestro estudio. No podemos empezar en Daniel 11:40 y movernos hacia adelante para comparar el espíritu de profecía, porque la hermana White no tiene esos versículos citados, ni siquiera usa el lenguaje. Así que uno no puede empezar en el versículo 40 y seguir la secuencia que presenta la hermana White en cumplimiento de esos versículos. Así que lo que yo quiero hacer es, en vez de comenzar en Daniel 11:40 y estudiar esta profecía hacia adelante, lo que quiero hacer es empezar en Daniel 12:2 y estudiar hacia atrás. Y usted dice, pero ¿para qué va a estudiar este pasaje al revés, pastor? Porque Elena G. de White sí cita Daniel 12:2. Y Elena G. de White también cita Daniel 12:1. Lo cual significa que si usted quiere saber lo que la hermana White tuvo que decir en cuanto a los versículos antes del 12:1, usted tiene que ver en la página donde comentó Daniel 12:2. Tiene que luego buscar la página donde comentó sobre Daniel 12:1 y luego los capítulos anteriores vamos a encontrar que ella está comentando los versículos 40 al 45, aunque no usa el lenguaje
ni cita los versículos. Ahora, para poder estudiar esta profecía de adelante hacia atrás, necesitamos repasar un poco algunas profecías anteriores en el libro de Daniel. Vamos a mirar Daniel 7 y no lo vamos a estudiar en detalle. Ustedes los conocen, estos se estudió en la lección de escuela sabática el trimestre pasado. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué reino es ese? Babilonia. Eso estuvo débil, ¿ah? El león, ¿qué representa? Babilonia, muy bien. Tenemos un oso, ¿qué representa? Medo-Persia. Tenemos un leopardo, representa Grecia. Tenemos una bestia terrible, un dragón, que representa ¿qué? Roma. Y luego le salen 10 cuernos, que son las 10 divisiones de Roma, y luego entonces sale un ¿qué? Cuerno pequeño, que gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿De acuerdo? Fíjense la secuencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Daniel 7. Ahora, Daniel 8 sigue la misma secuencia. Solo que Daniel 8 no comienza con Babilonia, sino Daniel 8 comienza con ¿qué reino? Con Persia. Con el segundo reino, con Persia. ¿Y recuerdan cuál es el símbolo que se usa para Persia? Un carnero que tiene ¿qué cosa? 2 cuernos. ¿Qué representan los 2 cuernos? Los medos y los ¿qué? Y los persas. Es más, Daniel 8 explica que ese reino son los medos y los persas. Daniel 8 lo identifica de esa forma, dice que son los medos y los persas. Luego entonces viene un macho cabrío. ¿Qué representa el macho cabrío? Grecia. Tiene un cuerno notable. ¿Cuál es el cuerno notable? ¿Qué representa? Alejandro Magno. Y luego el cuerno notable es quebrado y en su lugar salen ¿qué? 4 cuernos. ¿Que son qué cosa? Las 4 divisiones en que fue dividido el reino griego después de la muerte de Alejandro Magno. Y luego seguimos leyendo y encontramos un cuerno pequeño. El cuerno pequeño en realidad representa, en Daniel 8, las 2 etapas de Roma. En primer lugar tenemos el cuerno pequeño que se extiende geográficamente. Dice que se extiende al oriente, al sur y a la tierra gloriosa. Es decir, se está extendiendo el cuerno pequeño horizontalmente. Pero luego dice que repentinamente este cuerno cambia de carácter. Y en vez de extenderse geográficamente, horizontalmente, de repente se mete con el santuario, con el continuo y con el príncipe del pacto. Es decir, ha cambiado su carácter de un poder político a un poder ¿qué? Religioso. Ahora yo pregunto, ¿sigue Daniel 8 la misma secuencia que tuvimos en Daniel 7, con la excepción del primer reino? Claro que sí. Lo único es que Babilonia no está, pero empieza con Persia, sigue con Grecia, el primer rey de Grecia, los 4 reinos griegos, luego Roma en su etapa política o su etapa pagana, y luego Roma en su etapa ¿qué? Papal. Ahora, Daniel 11 tiene la misma secuencia de Daniel 8 y Daniel 7. Empieza en el mismo lugar y lleva la misma secuencia de reinos. Vayan conmigo a Daniel 11 para que se den cuenta. Daniel el capítulo 11 y el versículo 2. Vamos a ver a dónde comienza Daniel 11. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en... ¿Con qué reino comienza Daniel 11? Persia. ¿Con qué reino comenzó Daniel 8? Persia. Muy bien. ¿Comienzan en el mismo lugar? Sí. Por eso la hermana White dice que la profecía de Daniel 8 y la de Daniel 11 están en el proceso de ¿qué? Cumplimiento. Porque son paralelas. Luego sigue diciendo, el cuarto se hará grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Es ese el segundo reino que se menciona en Daniel 8? ¿Grecia? ¿Sí? Claro que sí.
¿Está siguiendo la misma secuencia? ¿Cómo no? Noten el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es ese? El cuerno notable en Daniel 8. Cuerno notable del macho cabrío. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cuántos reinos después que fue quebrado el gran cuerno? 4. ¿Y aquí cuántos reinos se van a dividir después que este rey cae? 4. ¿Está siguiendo la misma secuencia, sí o no? Claro que sí. Y dice, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Así que hasta este punto, Daniel 8 y Daniel 11 han seguido la misma secuencia. Persia, Grecia, primer rey, 4 reinos. Ahora, no crean que vamos a estudiar todo el capítulo 11 de Daniel. Lo único que yo quiero es llevarlos a través del capítulo para que ustedes puedan ver que el capítulo sigue el mismo orden de reinos que tenemos en Daniel el capítulo 8 y Daniel el capítulo 7. Ahora, ¿cuál debería ser el siguiente reino en Daniel 11? ¿Qué creen ustedes que debe ser el siguiente reino después que Grecia se divide en 4 reinos? Oh, Roma. ¿Cuál Roma? Roma pagana, Roma política. Noten, Daniel 11:22. Y estoy saltando muchos detalles porque en realidad no tenemos tiempo de estudiar las batallas entre el rey del norte y el rey del sur, entre Siria y Egipto. Eso es una historia larguísima. Nada más quiero que vean la secuencia del capítulo 11. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos. En realidad la palabra destruidos aquí en hebreo, una mejor traducción será es quebrantados. Algunas versiones dicen quebrantados. ¿Junto con qué? Con el príncipe del pacto. ¿Quién iba a ser quebrantado? El príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. ¿Y quién lo quebrantó? ¿Quién quebrantó a Jesús? ¿Qué imperio? El imperio romano. Fue crucificado por Roma, ¿sí o no? Fue quebrantado. Es un lenguaje semejante al que encontramos en Daniel 9, donde dice que a la mitad de la semana el príncipe iba a ser ¿qué? Cortado. ¿A dónde estamos entonces en el versículo 22? Estamos en el poder que quebrantó al príncipe del pacto, que es Roma imperial o Roma pagana. ¿Cuál esperarían ustedes que sería el próximo reino si Daniel 11 está siguiendo el mismo orden de Daniel el capítulo 8? Debe ser Roma papal. ¿De acuerdo? Ahora saltemos al versículo 31. Y se levantarán de su parte, este está hablando del rey del norte, tropas, es decir, el poder civil, el poder político, que profanarán el santuario. Pregunta, ¿el cuerno pequeño de Daniel 8 profanó el santuario? Sí. Y quitarán el continuo. ¿El cuerno pequeño de Daniel 8 quitó el continuo? Sí. Y pondrán la abominación asoladora. ¿El cuerno pequeño puso la abominación asoladora en Daniel 8? Sí. ¿A dónde estamos en la secuencia aquí? ¿Cuál Roma? En Roma papal. Y luego voy a leer los siguientes versículos. Solamente voy a hacer unos pocos comentarios, porque no tenemos tiempo de analizarlos en detalle. Lo único que quería que vieran era la secuencia. Persia, Grecia, primer rey, 4 reinos, el poder que quebrantó el príncipe del pacto y el poder que pisoteó el santuario y el príncipe del pacto. Sigue la misma secuencia. Elena White tenía razón cuando dijo que las profecías que Dios dio al lado del Ulai y el Hidekel están en proceso de cumplimiento, porque son profecías paralelas. Se cumplen paralelamente, en otras palabras. Noten el versículo 32. Con lisonjas, eso está hablando de este poder que se conoce como el rey del norte. Es lo mismo que el cuerno pequeño.
¿Saben que en Daniel 8 también se le llama el rey? Vayan conmigo a Daniel 8. Vamos un momentico a Daniel el capítulo 8. Y fíjense qué nombre se le da aquí a la Roma religiosa, al papado. Daniel el capítulo 8 y el versículo 20. A ver si puedo conseguir aquí. Empezamos leyendo en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno notable que tenía entre sus ojos es el rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un ¿qué? ¡Oh! Quiere decir que después que se levanta Roma imperial, se va a levantar un ¿qué? Un rey. ¿Qué características? Altivo de rostro y entendido en dudas, se fortalecerá, mas no con fuerza suya. ¿Quién es el que le da la fuerza para que se pueda fortalecer? El poder civil. Y causará grandes ruinas y prosperará. ¿Le va a ir bien? Sí. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién? Y al pueblo de los santos, y con su sagacidad, va a ser sagaz. Oh sí, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Qué descripción interesante. Volvamos ahora a Daniel 11. Daniel capítulo 11, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo pregunto, ¿en Daniel 7 había un pueblo que conocía a su Dios? Claro que sí. Era perseguido por el cuerno pequeño. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días, en realidad la palabra algunos no es una buena traducción. Una mejor traducción sería, y por muchos días caerán. ¿Quiénes van a caer? Los sabios del pueblo. ¿Son los justos o los injustos los sabios del pueblo? Los justos. Dice, y por muchos días caerán. ¿Cuántos son los muchos días aquí? ¿Cuántos? A la luz de Daniel, el capítulo 7 es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que Apocalipsis interpreta como 1260 días. ¿Y días son qué? Años. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dice, caerán 4 métodos que se van a usar para perseguir a los hijos de Dios: a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Si ustedes leen la historia de la Edad Media, van a descubrir que estos eran los métodos exactos que se usaron para perseguir a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia apóstata de esa época. Eran muertos con la espada. Es más, se conocen casos a donde los soldados tomaban una espada y mataban con la espada a los bebés recién nacidos de los herejes, tales llamados. Fuego, los quemaban con fuego durante este periodo. Sí, en la hoguera. Los echaban a la cárcel en cautividad. Sí. Los despojaban de sus propiedades. Nada más lean la historia de los valdenses, a donde se hizo una cruzada en contra de los valdenses que quedaban al norte de Italia. Y se le dijo a cada persona que fuera en esta cruzada que podían confiscar las tierras y los bienes de los valdenses y apropiarse de esas cosas. Eso es histórico. Es decir, durante este periodo de días, de 1260 días, se usaron estos 4 métodos contra los sabios del pueblo, es decir, contra los santos del Altísimo. Versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Eso, ojalá tuviera tiempo, representa el periodo de la Reforma Protestante y la ayuda que le brindó los Estados Unidos a estos que estaban siendo perseguidos en Europa.
y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, o mejor traducción, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Y luego noten el versículo 36, este poder alcanza el apogeo de su poder. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Han leído ustedes 2 de Tesalonicenses el capítulo 2? Donde dice que el anticristo se iba a sentar en el templo de Dios, se iba a engrandecer sobre todo lo que se llama Dios y que se adora, de tal manera que se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Yo pregunto, ¿es este mismo poder? La descripción es idéntica. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pregunta, ¿el cuerno pequeño habló maravillas? ¿Habló grandes cosas en Daniel 7? Claro, este es el mismo poder. Y prosperará. ¿Le fue bien al cuerno pequeño en Daniel 7? Mató a los santos y dice que le fue bien, dice en Daniel 7. Es paralelo esto. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Sus padres son los apóstoles. Los padres de la iglesia cristiana son ¿quiénes? Los fundadores, los apóstoles. Es decir, no va a hacer caso del Dios de sus padres. Porque el poder que dominó durante 1260 años, que recibió una herida mortal, se va a levantar a nueva vida y se va a portar en el futuro como se portó en el pasado. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Levanten la mano si están conmigo. Gloria a Dios. Qué grupo de estudiantes tan inteligentes que entienden. Ahora yo pregunto, ¿la herida mortal está sanada todavía? Siempre decimos que fue en 1929. La herida mortal no se sanó en 1929, mis hermanos y hermanas. Dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo se le ocurre decir que no? Yo pregunto, según Apocalipsis 13, ¿qué poder va a ser instrumental en sanarle la herida a Roma papal? ¿Qué potencia mundial? Los Estados Unidos. Y claro, en 1929 fue los Estados Unidos la que le devolvió el poder al papado. ¿Quién fue? No cabe con la profecía. Porque en 1929 fue Italia la que le devolvió los estados papales al papado. Pero según Apocalipsis 13, el poder que va a sanar la herida es los Estados Unidos. Así que sí, pero ese no es el cumplimiento del sanamiento de la herida. Puede ser que comenzó a sanarse, un proceso, pero no es el sanamiento final de la herida, porque el poder que sana la herida es los Estados Unidos, no Italia. Además de eso, escuchen bien, y yo sé que esto es diferente que lo que generalmente hemos pensado, pero es la verdad. Tenemos que ser precisos en nuestra interpretación bíblica, mis hermanos y hermanas. ¿Saben por qué dicen que la herida se sanó en 1929? Porque cuando se sanó, cuando se firmó ese concordato entre el gobierno italiano y el representante del Papa, apareció un artículo en la Crónica de San Francisco, el periódico que todavía existe hoy en San Francisco, el periódico principal, que decía que al sanar este documento se ha sanado la herida que ha estado en vigencia por tantos años. Pero ¿saben algo? La herida de la cual están hablando los periodistas no fue la herida que se dio en 1798. Es la herida que se dio en el año 1870. Cuando Víctor Emanuel, príncipe de Italia, nuevamente le quitó el poder al papado y el papa permaneció 59 años allí prisionero del Vaticano por elección propia porque no tenía poder civil. La Crónica de San Francisco cuando dice que al firmar este documento, la herida que ha estado en vigencia por tantos años se ha sanado, no estaba ni siquiera hablando de la herida de 1798, estaba hablando de la herida de 1780. ¿Qué dije yo? Sí, 1786, 87.
Así que no fue la herida de 1798. Además de eso, escuchen bien. Y no quería detenerme mucho a hablar de esto, pero creo que es un punto importante. Según Apocalipsis 13, ¿qué fue lo que le dio la herida a la bestia? ¿Qué le dio la herida a la bestia? Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Apocalipsis el capítulo 13. Y quiero leer el versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido dar en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Ahora escuchen esto, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Con qué fue que se le dio la herida a la bestia? Con la espada. Ahora volvamos otra vez al capítulo 13 y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ¿vimos eso en Daniel 11, cautividad? Sí. ¿Vimos la espada en Daniel 11 también? Sí. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Ahora escuchen esto. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. Entonces yo pregunto, ¿la bestia recibió una herida mortal por la espada? Claro que sí. ¿Usó la espada para matar también? Claro. Ahora yo pregunto, ¿qué representa esa espada? Porque estamos hablando de símbolos aquí. ¿Qué representa la espada? ¿Qué representa la espada? ¿Cuántos dicen que la espada aquí representa la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen que la espada representa otra cosa? ¿Cuántos no dicen nada? Si yo esperamos a ver qué dice el pastor Borg. Aquí la espada no representa la palabra de Dios. Imposible. Yo pregunto, ¿el papado mataba con la palabra de Dios? Dice que mataba con la espada. ¿Sí o no? No, pero un momentico. ¿El papado mataba con la palabra de Dios? No, porque desobedecía la palabra de Dios. ¿Con qué mataba el papado? Mataba usando ¿qué cosa? El poder civil. Y usted dice, ¿y cómo comprueba bíblicamente que la espada es el poder civil? Muy sencillo. Los símbolos en la Biblia no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, el león puede representar al diablo, puede representar a Jesús, puede representar a Babilonia y puede representar a Nabucodonosor, dependiendo del contexto donde esté. Nada más porque aparece la espada no significa que siempre la espada representa la palabra de Dios. Porque en la Biblia a la espada se le da otro significado también. Si ustedes leen Romanos el capítulo 13, dice que los magistrados y los gobernantes no en vano llevan la espada. ¿Cuál es el poder que lleva la espada? El poder civil. Yo pregunto, ¿el papado usaba el poder civil para perseguir y matar? ¿Y qué fue lo que causó la herida mortal del papado en 1798? ¿Quién se la dio? ¿El poder civil de qué país? De Francia le dio la herida mortal. Ahora yo pregunto, para que la herida se sane plenamente, ¿qué necesita poder hacer esta bestia? Tiene que tener nuevamente ¿qué cosa? El poder de la espada. Yo pregunto, ¿el papado hoy tiene el poder de la espada para perseguir y matar a los que no están de acuerdo con ella? Entonces yo pregunto, ¿se le ha sanado la herida? No. En proceso de sanamiento sí. No digo que en 1929 no sea importante, pero en esa fecha no se sanó la herida, sino que la herida comenzó un proceso de sanamiento y estará plenamente sano cuando el papado nuevamente pueda usar el Estado para perseguir al pueblo de Dios y para destruir al pueblo de Dios. ¿Está claro eso? Ahora, entonces hemos seguido la secuencia de Daniel 11. Persia, Grecia, primer rey, 4 reinos. Luego la etapa de Roma imperial, cuando quebranta el príncipe del pacto. Luego hemos visto con lujo de detalles la etapa papal,
Y hemos visto que esa etapa se realizó en el pasado, pero se va a repetir las escenas ¿cuándo? En el futuro, porque su herida se le va a sanar. Tenía razón la hermana White cuando dijo que escenas semejantes a estas se iban a repetir. Sí, porque está hablando del sanamiento de la herida mortal. Ahora, no vamos a estudiar los versículos 40 al 45 en todos sus detalles. Ahora lo que quiero hacer es ir a Daniel 12:2. Y vamos a trabajar hacia atrás. Y usted, ¿pero por qué, pastor? Porque Elena White no tiene nada que decir aparentemente del versículo 40 al 45. No podemos empezar en el 40 para ver qué tiene que decir ella, porque no cita los versículos ni aparece el lenguaje. ¿Cómo uno va a empezar en el versículo 40 y ver qué ella cree de eso? Tenemos que empezar en Daniel 12 y el versículo 2. Y ahora prepárense para una grandísima sorpresa. Trabajando hacia atrás. En el conflicto de los siglos, página 695. El conflicto de los siglos, página 695. Elena G. de White cita Daniel 12 y el versículo 2. ¿Saben lo que dice Daniel 2? 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. ¿Qué resurrección es esa? La que se conoce como la resurrección especial o parcial. Y ella dice ahí, en el conflicto de los siglos, página 695. Ella cita ese versículo y dice que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar. Dice, los que traspasaron a Jesús también van a resucitar en esa resurrección especial. Ahora vamos un momento a Daniel 12:1 y vamos a ver algo muy interesante aquí. Daniel 12 y el versículo 1. Quiero que noten que hay 4 puntos aquí claves en secuencia. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Punto número 1, ¿qué va a hacer Miguel? Se va a levantar Miguel. Punto número 2, y será que tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Punto número 3. Pero en aquel tiempo será que libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Y punto número 4, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. ¿Ven la secuencia? Se levanta Miguel, hay un tiempo de angustia, cual nunca fue en la historia del mundo. En tercer lugar, el pueblo de Dios es ¿qué? Libertado, y luego entonces viene la resurrección especial. Ahora, hemos visto en la página 695 del conflicto de los siglos que Elena de White cita Daniel 12, ¿qué? Daniel 12:2. ¿Dónde esperarían ustedes conseguir los comentarios de Elena de White sobre Daniel 12:1? ¿Qué piensan? Si tiene el 12:2, si tiene cita Daniel 12:2, la página 695, ¿a dónde esperarían que ella cita Daniel 12:1? ¿Antes de qué? Antes de la página 695. Ahora escuchen bien. Si van hacia atrás 2 páginas, en la página 693, ¿a que no adivinan cómo se titula ese capítulo? La liberación del pueblo de Dios. Recuerden que estamos yendo hacia qué? Hacia atrás. Daniel 12:2. La resurrección especial. 2 páginas antes, la liberación del pueblo de Dios, que es la última frase de Daniel 12:1. ¿Dónde esperarían ustedes conseguir los comentarios de Elena de White sobre las frases anteriores en Daniel 12:1? A ver, dígame usted, ¿a dónde esperarían conseguir los comentarios de la hermana White sobre las frases antes de la frase que dice tu pueblo será libertado? Debe ser antes de qué? Antes de la página 693. ¿Están viendo la metodología que estamos usando? 695, Daniel 12:2.
La última frase de Daniel 12:1, página 693. Esperaríamos que las primeras 3 frases de Daniel, el capítulo 12:1, se comenten antes de la página 695. ¿A que no adivinan cuál es el título del capítulo antes del capítulo? La liberación del pueblo de Dios. ¿A que no adivinan? ¿Alguien quiere decirme? Bueno, es para los que no estudian, tienen que adivinar. ¿Cómo se titula el capítulo anterior? El tiempo de angustia. ¿Y saben cómo comienza Elena G. de White ese capítulo? Que dicho sea de paso, se encuentra en la página 671. Ella comienza citando Daniel 12 y el versículo 1. Y en el capítulo ella explica el levantamiento de Miguel es cuando Cristo comienza a reinar, se cierra la puerta de la gracia. Luego dice, viene un tiempo de angustia terrible cuando el pueblo de Dios va a ser perseguido. Y luego entonces cuando llega el siguiente capítulo, la liberación del pueblo de Dios. Qué interesante que lo tiene en secuencia correcta. Daniel 12:2, la última frase de Daniel 12:1, luego las primeras 3 frases de Daniel 12:1. Y ahora se me ocurre preguntar, ¿a dónde pensarían ustedes que la hermana White tiene algo que decir sobre los versículos antes del 12:1? ¿Alguien quiere adivinar? ¿A dónde esperaríamos conseguir los comentarios de Elena G. de White antes, en los eventos antes del 12:1? Sí, pero ¿en qué parte del conflicto de los siglos? Antes de la página, ¿qué? 671. Ahora vayan conmigo a Daniel 12:1. Y quiero que noten cómo comienza este versículo. Muy importante esto. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? ¿Está conectado este versículo con los versículos anteriores? ¿Hay que conectarlo con los versículos anteriores? Claro. Porque dice, en aquel tiempo se levanta Miguel. Y uno pregunta, ¿en cuál tiempo se levanta Miguel? Tiene que ser en el tiempo cuando se realizan los eventos al final del capítulo 11. ¿Están conmigo? Ahora prepárense para una gran sorpresa. Vayan conmigo a Daniel 11 y el versículo 44. Daniel 11, 44. Está hablando del rey del norte. Esta es la segunda etapa. Esto ya es cuando se está repitiendo lo que hizo en la Edad Media, porque se le ha sanado la herida. Dice en el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué va a pasar con el rey del norte? ¿Qué lo va a atemorizar? Nuevas o noticias que vienen ¿de dónde? Del oriente y del norte. Y yo pregunto, ¿estas noticias van a enojar al rey del norte? ¿Lo van a enfurecer las noticias del oriente y del norte? Claro que sí, porque dice en la última mitad del versículo, y saldrá con ¿qué? Con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué es lo que lo lleva a querer destruir y matar a muchos? A los hijos de Dios. ¿Las qué? Las nuevas del oriente y del norte lo enojan para salir a destruir al pueblo de Dios. ¿Correcto? Ahora la pregunta clave es, ¿qué son las noticias del oriente y del norte? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7. Y luego les voy a mostrar algo increíble del espíritu de profecía. Apocalipsis 7 y el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Eso no es verdad, porque el sol no sale. No, si el sol pareciera que saliera, ¿verdad que sí? Por la rotación de la tierra. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Qué pasa cuando sale el sol? Toda la tierra es ¿qué? Alumbrada. Y
clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es el mensaje que viene del oriente, de donde nace el sol? El mensaje del sello de Dios, el mensaje del sellamiento. Pero hay más. El mensaje que viene del oriente es el mensaje del sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? El sábado. Pero usted dice, ¿qué de las nuevas del norte? Porque del oriente está bien, el sello de Dios, el mensaje del sábado. Pero del norte, ¿qué? Escuchen lo que les voy a decir. En la Biblia, el norte queda en el cielo. ¿Sabían eso? Nosotros generalmente pensamos de esta forma, lineal. Decimos norte hacia adelante, sur hacia atrás, oriente a mano derecha y occidente a mano izquierda. Pero saben que técnicamente hablando, norte es para arriba, sur es para abajo, oriente es a la derecha y occidente es a la izquierda. ¿Dónde se encuentra, según la Biblia, el trono de Dios? Dice en Isaías 14 que su trono se halla en los lados del norte. ¿Será que hay un mensaje en Apocalipsis que viene del cielo, del norte, del trono de Dios? Vayan a Apocalipsis 18 y el versículo 1. Es impresionante la armonía entre Apocalipsis y Daniel 11 cuando se estudian juntos. Versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿De dónde descendió? ¿Y qué dirección del compás es eso? Del norte. Con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Les pregunto, ¿la tierra fue alumbrada con la gloria cuando el ángel se levantó del oriente en el capítulo 7 y el versículo 2? Claro que sí. Es el mismo mensaje. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que es lo mismo que el rey del norte, dicho sea de paso. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es el mensaje de que Babilonia, ¿a qué? Caído, porque le ha dado a las naciones su ¿qué? Su vino. Y luego, ¿cuál es el mensaje que se va a dar? Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Tiene Dios mucho pueblo en Babilonia? ¿Tiene Dios mucho pueblo con el rey del norte? Sí. ¿Y qué dice ese mensaje que viene del norte? Dice: sal de ¿qué? De Babilonia. ¿Para recibir qué cosa? Babilonia, ¿qué da? ¿La marca de qué? De la bestia. ¿Y qué es lo que da Dios a los que salen de Babilonia? El sello de Dios. Es decir, el mensaje que viene del oriente y del norte es el mensaje del sellamiento y el mensaje a llamar a la gente a salir de Babilonia. ¿Están conmigo o no? Y eso, claro, Babilonia se va a alegrar y va a decir: bueno, está bien, que se vaya la gente. ¿Se va a enojar? Sí. Apocalipsis dice que va a ¿qué? Va a perseguir ¿a quién? Va a perseguir al pueblo de Dios. Va a dar un decreto de muerte, que nadie pueda comprar ni vender, y los que no tengan la marca de la bestia sean ¿qué? Sean muertos. Lo mismo que Daniel 11 y el versículo 44. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿A que no adivinan el título del capítulo anterior al del tiempo de angustia en el conflicto de los siglos? ¿Quieren adivinar? ¿Alguien sabe cómo se titula el capítulo antes del tiempo de angustia? No. Se titula El mensaje final de Dios. Y a que no saben con qué versículos empieza el NGD ese capítulo. Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Cómo sabía ella eso? Ella no dice noticias del oriente y del norte,
sencillamente cita Apocalipsis 7, habla del sellamiento, y también dice que viene el mensaje del cielo, pero no usa el lenguaje de Daniel 11, y por lo tanto la gente concluye, ella no tuvo nada que decir en cuanto a Daniel 11, pero sí tuvo que decir. Lo único es que está usando el lenguaje de Apocalipsis en vez de usar el lenguaje de Daniel 11, y le voy a explicar por qué es que ella hizo eso. Y saben que en ese capítulo, el mensaje final de Dios, es interesantísimo, que lo que la hermana White hace, ella cita Apocalipsis 18, 1 al 4, y luego entonces habla del sello de Dios en ese capítulo, que el pueblo de Dios va a recibir. Y luego habla de que la bestia está imponiendo la marca de la bestia. Y luego dice que los que están en el lado de Dios van a ser perseguidos por aquellos que tienen la marca de la bestia contra aquellos que tienen el sello de Dios. Es exactamente lo que encontramos en Daniel 11 y el versículo 44. Ahora, si dispusiéramos de más tiempo esta tarde o esta noche, iría al versículo 43, el 42, el 41 y el 40. Y cuando uno llega a principios del versículo 40, está en el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula La Biblia y la Revolución Francesa. Vaya interesante. Tenía mucho que decir de Daniel 11, pero no usó el idioma, no usó las palabras. Y algunos dicen, ¿por qué razón la hermana White no usó el lenguaje, ni citó los versículos? Sí cita Daniel 12:2 y Daniel 12:1, y por ende sabemos que, como dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Pues antes de eso deben estar sus comentarios sobre los versículos 40 y 45. Pero ¿por qué no citó los versículos? Le voy a explicar. En el año 1871, el editor de la revista adventista Review and Herald era Uriah Smith. Hasta ese año la iglesia adventista había creído que el rey del norte es el papado. Pero Uriah Smith, porque en esa época estaba Turquía en las noticias, cambió la posición de la iglesia adventista en cuanto al rey del norte, y en vez de decir que el rey del norte es el papado, él dijo, el rey del norte es Turquía. Enseguida Jaime White, el esposo de la hermana White, se levantó y dijo, están cambiando los hitos, Uriah Smith, porque está cambiando lo que la iglesia ha creído, que el rey del norte es el poder papal. Y se empezó una batalla entre Jaime White, el esposo del linaje de White, y Uriah Smith. Y se estaban tomando lados y la iglesia estaba dividiéndose. Por lo tanto, la hermana White le dijo a su esposo, cállate, no pelees más. Y la hermana White no usó el lenguaje de Daniel 11, porque si hubiera usado el lenguaje de los versículos 40 y 45, y los hubiera explicado, como yo expliqué el versículo 44, todo el mundo hubiera dicho, ah, la hermana White tomó el lado de su esposo, y hubiera continuado la pelea. Así que la hermana White, sabia como era, preocupada por la unidad de la iglesia, sabiendo que eso no era verdad presente para esa época, porque eso fue hace 100 años, más de 100 años, ella dice, yo lo que voy a hacer es, yo voy a comentar estas cosas, no usando los versículos, ni citando el lenguaje, ni refiriéndome al lenguaje. Y algún día, alguien va a descubrir que yo comento sobre Daniel 12:2 y Daniel 12:1, y van a darse cuenta de mis comentarios de estos versículos en los capítulos anteriores. Y así lo dejó. Y yo creo que hoy es el día. Yo no soy el único que interpreta estos versículos desde esta perspectiva. Hay varios eruditos. Hay un nuevo libro del doctor Humberto Treyer, quien enseñó aquí en Nicolben, en UNAC. Totalmente el libro sobre Daniel 11, más de 200 páginas, exponiendo esta profecía desde una perspectiva semejante a la que yo he compartido con ustedes y semejante a la que presenta el espíritu de profecía. Es decir, hemos llegado a un tiempo cuando la gente está descubriendo que la hermana White tuvo mucho que decir. Es más, cuando ustedes leen en cuanto a la tierra gloriosa en Daniel 11:43, no cabe duda alguna de que la hermana White, cuando dice que el rey del norte entrará y conquistará la tierra gloriosa representa a los Estados Unidos. Está clarito en los capítulos de la hermana White que la tierra gloriosa
de Daniel 11 es el papado que vence a los Estados Unidos. Es decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace una imagen ¿de qué? De la primera bestia. Ahora, quiero concluir con esto. Muchas personas en la iglesia adventista hoy están reinterpretando la profecía de Daniel 11 y también las profecías en cuanto al cuerno pequeño. Hay algunos eruditos adventistas que están diciendo que el cuerno pequeño y el rey del norte representa a los musulmanes. ¿Y por qué? Porque los musulmanes están en las noticias. Los musulmanes están creciendo en poderío mundial. Entonces dicen, bueno, en alguna parte de la Biblia tienen que estar los musulmanes. Busquemos, aquí están en Daniel 11. El mismo error que cometió Uriah Smith. En vez de regirse por lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, lo que hizo fue regirse por lo que estaba escrito en los periódicos. Ahora algunos dirán, pero Pastor Bor, ¿por qué en las profecías no se encuentra Islam? Yo les pregunto algo. ¿Cuántas veces Elena G. de White le atribuye alguna función a los musulmanes en las profecías del fin? Ustedes pueden leer en el Conflicto de los Siglos, desde el capítulo sobre la Revolución Francesa hasta el capítulo sobre la liberación del pueblo de Dios, y ustedes no van a encontrar que Elena White ni una sola vez mencione a los musulmanes como jugando un papel importante en las profecías del fin. Para ella, los poderes que van a gobernar el mundo son el papado resucitado, el protestantismo apóstata representado primordialmente por los Estados Unidos, y los poderes civiles de la tierra unidos para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, no me entiendan mal, yo creo que los musulmanes pueden precipitar el cumplimiento de profecías bíblicas, pero no son el cumplimiento de profecías bíblicas. ¿Y por qué Islam está tanto entonces en las noticias? ¿Por qué está proliferándose a nivel mundial? Le voy a explicar. En primer lugar, yo creo que es porque como resultado de lo que han hecho los musulmanes, radicales particularmente, se ha levantado los Estados Unidos a nivel global, tal como lo dice la profecía. En segundo lugar, a través de lo que está pasando, por lo menos en los Estados Unidos, el gobierno ha ido quitando las libertades del pueblo poco a poco, por la ley patriota y otras cosas. Y la gente no le interesa, dice, bueno, yo estoy dispuesto a ceder algunas de mis libertades con el fin de disfrutar de seguridad. El diablo sabe que finalmente le va a quitar la libertad al pueblo de Dios, pero no lo puede hacer de la noche a la mañana. Así que con lo que está pasando, poco a poco se va quitando la libertad. Y finalmente, y lo más importante, es que Satanás revuelve las cosas allá en el Medio Oriente. Y mientras tanto los poderes que cumplen las profecías están allá en Roma y en los Estados Unidos, y nadie se da cuenta que esos son los poderes que están cumpliendo las profecías, porque todo el mundo está mirando al Medio Oriente. El diablo es un experto en eso, en revolver las cosas a donde no se cumple la profecía, para que la gente no se pueda dar cuenta a dónde se están cumpliendo las profecías. Las visiones que recibió en las riberas del Ulai, un río. ¿Saben cuál capítulo de Daniel recibió Daniel al lado del Ulai? El capítulo 8. Dice, las visiones que recibió en las riberas del Ulai, Daniel 8, y el Idekel. ¿Qué visión recibió al lado del Idekel? Daniel 11.
las visiones que recibió en las riberas del Ulai, que es Daniel 8, y el Hidekel, Daniel 11, los grandes ríos de Sinar, escuchen ahora, están ahora en el proceso de cumplirse. ¿Cuáles profecías están en el proceso de cumplirse? ¿Cuáles? Daniel 8 y Daniel 11. Dice, están ahora en el proceso de cumplimiento o de cumplirse. Y pronto todos los eventos predichos se habrán cumplido. Primer punto que quiero que notemos en nuestro estudio es que las profecías de Daniel 8 y Daniel 11 están ahora en el proceso de cumplirse. Pero ahora mi pregunta es esta. ¿En qué parte de Daniel 11 estamos en ese proceso de cumplimiento? ¿Será que está en el proceso de cumplirse la primera parte del capítulo 11? ¿La mitad? ¿Vamos por la mitad de Daniel 11? ¿O será que estamos ya en las escenas finales de Daniel 11? La cita no lo dice. Sencillamente dice que Daniel 8 y Daniel 11 están en el proceso de cumplirse, pero no sabemos a dónde estamos en el proceso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Será que Daniel 8 y 11 están empezando a cumplirse? ¿O será que ya va por la mitad de los capítulos? ¿O será que ya va por los eventos del final de los capítulos? En esta cita, Ellen G. White no dice a dónde estamos en el proceso del cumplimiento. Sencillamente de material que previamente no se había publicado, escrito por Ellen G. White. Y en el tomo 13 de ese material que fue publicado, que no se había publicado antes, en el tomo 13, en la página 394, encontramos esa cita de Ellen White, donde ella en realidad cita versículos de Daniel 11. Los versículos que ella cita son del 30 al 36. Daniel 11, 30 al 36. En realidad ella pone esos versículos en el comentario que les voy a leer ahora. Dice lo siguiente: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. Y esto parece ser la misma cita anterior, pero no es la misma porque tiene algunas variaciones. Dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Y ahora escuchen, muy importante esto. Mucha de la historia que ha ocurrido, en cumplimiento de esta profecía, se repetirá. ¿Están captando lo que ella está diciendo? Mucha de la historia del pasado que ha ocurrido en cumplimiento de Daniel 11 se va a ¿qué? A repetir. Ahora uno se pregunta, ¿cuál parte de la historia de Daniel 11 se va a repetir? Le gustaría a uno saber qué parte, qué porción. Dice nuevamente, mucho de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir, se va a repetir la historia. Lo que pasó en la historia va a ocurrir otra vez en el futuro. ¿Y qué parte de Daniel 11 se va a cumplir? De nuevo, ella dice que estas profecías están en el proceso de cumplirse. Esa es la primera cita. General, porque ni siquiera menciona Daniel 11, pero como menciona la visión al lado del Hidekel, sabemos que está hablando de Daniel 11. Ahora quiero leer la segunda cita. Se encuentra en el tomo 9 de los testimonios, página 14. 9 testimonios, página 14.
esta nos va a ayudar un poquito más. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Y pronto las escenas de angustia que se describen en las profecías ocurrirán. ¿A dónde estamos en el proceso del cumplimiento de Daniel 11? Según esta cita, ¿a dónde estamos? ¿Está comenzando a cumplirse? ¿Vamos por la mitad del capítulo o vamos ya al final del capítulo? Al final. Porque nuevamente dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Si casi se ha cumplido por completo, ¿dónde debemos estar? En el proceso. Al puro final del capítulo. Daniel 8 también estamos al final del capítulo. Sí, porque según ellas son profecías ¿qué? Paralelas. Ahora, hay una sola cita de la hermana White a donde ella en realidad cita versículos de Daniel 11. Ustedes notan aquí que ella sencillamente la primera cita indirectamente se refiere a Daniel 11 diciendo la visión al lado del Hidekel. En la segunda cita dice Daniel 11, pero no cita ningún versículo. No menciona ningún versículo. Hay una sola cita en las más de 100,000 páginas de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11. Y esa cita lamentablemente no está, hasta donde yo sepa, en ninguna fuente en español. Hace unos años el Centro White publicó unos 20 tomos gruesos, nuevo la historia. Dice ella luego, en el versículo 30, se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ese es el versículo 30 que ella está citando. Y luego, no los voy a leer, luego ella cita el versículo 31 al 36. Es decir, está citando el versículo 30 al 36 y luego concluye la cita diciendo esto: escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. ¿Captaron lo que está diciendo? Escenas semejantes a las que se describen en estos versículos, versículo 30 al 36, ocurrirán. Entonces yo pregunto, ¿estos versículos ya se cumplieron en el pasado? ¿Sí? Claro que sí. Porque dice, escenas semejantes a estas ocurrirán. Pues si no han ocurrido, ¿cómo es que van a ocurrir de nuevo en forma semejante? Es decir, estos versículos en el pasado ya tuvieron un cumplimiento histórico. Y ella dice que lo que describen estos versículos, las escenas que cumplieron estos versículos, que se van a cumplir en el futuro y van a ser semejantes. Así que yo les pregunto, ¿cuál porción de Daniel 11, según Elena G. de White, ya se cumplió en el pasado y se va a repetir las escenas en el futuro? ¿Qué porción? Por lo menos Daniel 11 y los versículos ¿qué? 30 al 36. Es decir, el versículo 30 al 36 esos versículos tuvieron un ¿qué? Cumplimiento cuando ella escribió. Pero lo que pasó en esos versículos, históricamente, ¿qué va a suceder? Se van a repetir escenas semejantes, no idéntico, no se va a repetir igualito, sino escenas semejantes a esas se van a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Ahora, lamentablemente, Elena G. de White no tiene
Cuando examinamos los escritos del espíritu de profecía, descubrimos que Elena G. de White solamente hizo 3 comentarios sobre Daniel capítulo 11. Hubiéramos querido que la hermana White hubiese hablado más sobre Daniel 11, pero solamente tiene ella 3 citas en las 100,000 y algo de páginas que escribió, donde ella menciona el capítulo 11 de Daniel. Para comenzar, quiero leerles esas 3 citas. Y luego entonces después vamos a ir a la Sagrada Escritura para comparar lo que dice la Biblia con lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita es de naturaleza general. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 112. Testimonios para los Ministros, página 112. Y ni siquiera menciona ahí Daniel 11, pero se sabe que está hablando de Daniel 11, ya les voy a explicar por qué. Dice ella lo siguiente: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Para cuándo es el mensaje de Daniel? Para estos postreros días. Y ahora escuchen.